A ver, están aquí la mano, está aquí. Muy buenas noches, doctor. Esto también, güey. Placer saludarlo, doctor. Placer poder verlo esta semana y estar con usted reunido de esta manera a través de este medio. Quiero informarle, doctor, que nuestra sesión de ahora está siendo transmitida a través de Roma, Italia. Por cuestiones de trabajo, aquí me encuentro, doctor, y quiero que sepa de que gracias a su hermoso movimiento y su hermosa filosofía, bastó decir de que soy una persona en GSA para que los amigos me hicieran el inmenso favor de estar pendiente de mí, doctor, de ir por mí. Y la verdad de que pasar una tarde muy linda con ellos y nada más agradecerle a usted, doctor, porque es gracias a su hermosa filosofía y su movimiento donde Gracias. esto es posible, doctor, en una ciudad donde existe una de las religiones más grandes de este mundo. Es nuestro movimiento el que lo hace sentir a uno como, como un humano, doctor, y amado, y no sentirse solo. Por eso, doctor, simplemente agradecerle, decirle de que está su micrófono abierto y es un placer estar a su disposición, doctor. Gracias, don Edwin. Siento que ya ya me gusta. Sí. Bueno, pues, todos, toda nuestra familia, el mundo entero, los 5 continentes. Por supuesto, es nuestra esperanza. A medida que pasa el tiempo, va divulgando nuestra filosofía, una filosofía salvadora, una filosofía que hace crecer su propia salud y su propio pensamiento, muy humano, muy divino, muy GSA. Todos entonces, el saludo afectuoso, repito, en el mundo entero, GSA entonces se quita su sobre todo, espera que la lluvia baje su corazón, moje la amistad de todos ustedes y estemos dispuestos de una noche más, unidos a la distancia, unidos por el cariño, unidos por la devoción. Sus órdenes, don Edwin. Muchas gracias, doctor. Vamos a comenzar esta noche de sesión con nuestro amigo desde Minnesota, en los Estados Unidos, don Javier Arevalo, si nos permite y nos hace el inmenso favor, don Javier. Buenas noches, don Edwin. Buenas noches, doctor. Bueno, don Javi. En esta oportunidad quisiera que me hiciese usted el favor de explicarme una vez más con relación a la cristestesia, doctor. ¿Cuál es la función de esa Es facultad? una función puramente cerebral para identificar las sensaciones interiores. Es que no es por los sentidos. Es decir, el sonido es por sentido, la vista es por sentido, el olfato, el gusto es por los sentidos. Por la cristestesia no es una facultad que tiene el cerebro para interpretar las sensaciones interiores. Por eso usted pudiese, lo suyo pudiese decirle, papi, me duele el estómago. Y si usted le pregunta, ¿cómo sabes que te duele el estómago? No es por la vista, no es por el olfato, no es por el gusto, no es por ninguno de los sentidos. Él le diría, ¿sabe cómo es que sé? Pero yo sé que me duele el estómago. Usted le explicaría, le diría, no, ¿cómo no es? Es una función que tiene el cerebro que ha sido llamada por la ciencia cristestesia, facultad cerebral para poder interpretar las sensaciones interiores. Ándele, Javi. Muchísimas gracias, doctor. Que tenga muy buenas noches. Buenas noches, don Javier. Muchas gracias, doctor. Continuamos nuestra reunión y vamos a intentar con nuestro amigo desde México, don Leonel Salinas. Don Leonel, si nos permite y nos hace el inmenso favor. Muchísimas gracias, don Edwin. Doctor, buenas tardes, noches. Tarde noche. Pues la verdad, primero que nada, pues es una inmensa felicidad poder estar aquí nuevamente con usted. Y ahora usted fue el que no pagó la luz hace 8 días. Sí, hombre. Es cierto, es que ante don Jaime. Ah, Yo por le eso. di dinero para que lo pagara él, hombre. Se fue para Xochimilco. Por eso. Por Pero eso. bueno, doctor, si me hace el favor,
de ayudarme con las partes del aprender, lo que es la acción, la repetición y el estímulo. Bueno, eso lo ha comentado usted varias veces y me hace un poquito de favor de retroalimentarme en esa parte. Sí, es el aprendizaje, que son las partes del aprendizaje. Para poder aprender, el niño necesita eso: acción, repetición, estímulo y recompensa. Son las partes que, por eso no deja de interpretarse cuánto tenemos por delante que hacer. Porque ante todo, el niño cuando va a estudiar tiene que gustarle. Así como está hoy, no, hombre, por eso estadísticamente de 1000 niños que entran a estudiar, apenas 50 logran un grado académico. Los otros 950 no lo logran. Porque antes que todo, al niño debe gustarle. Es la devoción que deben tener estos científicos estudiantes para comprender que es primario ante todo, no solo en el ser racional de nosotros, sino también en el animal irracional. Cualquier animal, si usted le da de comer a lo que no le gusta, no se lo come. Porque con antelación está que guste. Por supuesto, entonces, que toda la educación de un niño, sobre todo en la primaria, tendría que ser que le guste. Si no, estudia como que se estuviera tomando un laxante, con desagrado. Pero eso es saltar leyes naturales. Todo tiene que ser a través de que nos guste. Por eso digo, si mi madre insistía en que comiera X alimento, si a mí no me gustaba, no lo comía. Y si lo comía era con desagrado. El estudio tiene que ser algo que le guste al muchacho. De muy poco puede servir que una persona sepa los ríos que hay en Australia si nunca va a ir a Australia. Es cierto que aumenta su intelectualidad y es más que útil siempre y cuando antes tenga el sentido práctico de la vivencia de cada uno de nosotros. Que de todos modos vamos a saber cuál fue la historia de la Antártida, y si nunca vamos a poner un pie en la Antártida, poco va a servir. Prácticamente está forzando la corteza cerebral de la persona, en vez de ser al revés. No tendría por qué forzar. Tiene que despertarse el incentivo, el deseo de aprender, el deseo de ser. Al fin y al cabo, es mucho más importante ser que trascender. Eso es lo que tendría que darse el mayor importancia. Por supuesto, sobre la historia futura nos falta tanto. Apenas podríamos decir que son unos cuantos años cuando se trata ya del hombre moderno, que es aproximadamente 4 millones de años. Que es más que suficiente, por supuesto, cuando pensamos que 4 millones de años es bastante. Sin embargo, cuando no ilustra el sentido del sabor de ser, o sea, el gusto, es de grande. Por eso digo, a cualquiera de nosotros que nos examinen del 4º grado sobre la multiplicación, resta o división de los quebrados, vamos a ver fallido el aprendizaje. Estamos en 4º grado, que tendría que habernos gustado. Aunque se pensara que va más lento, pues sí, pero así el adulto estaría más que inspirado sobre su sabiduría. Recordemos que la sabiduría no viene de vivir, no, viene de observar, y para poder observar se necesita humildad y disciplina. Yo le sumaría y deseo de aprender. Por eso yo solo pienso que llegará el día en que el humano lo comprenda, y todas las medidas de aprendizaje de un niño va a ser, antes que todo, que a él le guste. Estaremos cumplidos con la ley universal que se disciplinó, que se dinamizó siglos antes, donde la persona tuvo que aprender a comprender que lo que le guste al niño se le facilita. Si no, vea usted como los ingleses al iniciar el fútbol son palabras para que el latino aprenda inglés. Penalty, palabra en inglés; corner, palabra en inglés; ham, palabra en inglés. Todas son palabras en inglés. Pero por un principio antrópico, el niño debe saberlo. Debe saber que debe gustarlo. Porque así va tácito que el profesor, el director, el subdirector o los ministerios de educación están interesados no simplemente en que se cumpla un precepto social, sino que se cumpla con un precepto natural, que es el deseo de aprender.
pero no puede haber deseo si no va con nuestro gusto. Sé que es un tanto, quizás un tanto complicado comprenderlo, pero los resultados están más que dichos. Por eso repito, en los estudios de 1000 personas, de 1000 niños que entran a estudiar, apenas 50 logran sacar un grado académico. Quiere decir que 950 se quedan en el camino. Claro, el papá lo dice sin saber, es que a mi hijo no le gusta estudiar. Nomás que lo pone como una cosa personal. Es el punto cardinal que está equivocado. Es de allá para acá que los métodos educativos en el mundo entero debían en primer lugar tomar en cuenta que al niño le guste, que sea su divierta, quizás que aprenda idioma, para mencionar cualquier ejemplo. Ándale, don Leonel, gusta saludarlo. Gracias, doctor. Que pase buena noche. Buenas noches, don Leonel. Muchas gracias, doctor. Continuamos nuestra reunión y vamos a intentar con nuestros amigos desde El Salvador, con el profesor José Mario Alfaro Martínez. Profe, si nos permite y nos hace el inmenso favor. El chelito despedido. Buenas noches, querido. Hola, profesor. Ya nos vamos a ver. No voy a chupar de aquí hasta el otro, hermano. Ya estamos más que motivados, querido doctor, esperando. Gracias, querido doctor, por venir a ayudarnos. La verdad que siempre necesitamos, querido doctor. Querido doctor, quería comprender mejor qué es la verdad, querido doctor, y si existe verdad absoluta o solo es verdad relativa, querido doctor. Todo lo que es conceptual en el mundo entero son resultantes del cerebro humano. Cualquier nombre. Se llame uña, se llame falange, se llame gusto, se llame aponeurossis, se llame intención, se llame vocación, como se llame. Es el cerebro humano el que lo ha tipificado como tal. No es que habló el sol y dijo, la membrana que cubre los mundos se llama aponeurossis. Es el humano. Por eso cuando nació el movimiento, yo mencioné, vamos a formar una filosofía, pero que no sea absolutista, sino que funcione la apreciación del humano en relación a la filosofía. Filosofía significa amor a la sabiduría. Está involucrada la voluntad del muchacho. Que él quiere saber, si es evidente como el niño pregunta y dice, mamá, ¿y eso cómo se llama? Mire, que él quiere saber. Solo está que sobrepongamos el deseo, quizás un tanto enfermizo del adulto, con tal que el niño aprenda lo que quiera. Nosotros somos estereotipos de programas de estudio que podrán ser hechos en Suiza, en Suecia, donde sea. Pero quién sabe hasta dónde lleva la practicidad cuando los mismos estudios están demostrando de cuántas personas, como dije hace un momento en la pregunta anterior, de tantas personas que entran a estudiar, de 1000, que ha sido la estadística, solo 50 al grado académico. Eso es porque no le gusta. Tiene que hacer algo que le guste. Es el trampolín natural para encontrar la esencia del misterio de la vida, es que nos guste. Claro que llevaría más estudio y más dedicación, correcto, pero peor es que se esté gastando tanto tiempo en enseñanza y al final de la jornada, si examinan a la persona de 4º grado cuando ya pasó la universidad, termina siendo reprobada. Es el interés de adjuntarnos a las leyes naturales y comprender que lo demás pues es ingeniosidad y es plausible, claro que sí. Es plausible la inquietud del ser humano. Pero hay que recordar que lo que no evoluciona es antidios. Persona o conglomerado que no evoluciona es antidios, es antinaturaleza. Ante todo tendría que evolucionar y para eso es necesario el cambio. Por eso se dice, la persona que no evoluciona es antidios. El conglomerado es igual. Con mucha más razón la educación escolar, ya sea que sea universitaria o de cualquier tipo que sea. La cosa es que al muchacho le guste, le fascine, le divierte, le entusiasma, que levante su estado de ánimo allá, al continente que nunca se ha conocido porque nunca ha existido, que es la imaginación verdadera del ser humano cuando se inspira, cuando encuentra a Dios dentro de sí mismo, que es lo que más importa para que encuentre cada quien su propia divinidad y que vea el milagro
en cada vez que respira, cada vez que ve, en cada vez que se imagina, cada vez que deduce, y cada vez que supone. Ándale, querido profesor. Gracias, querido doctor. No sé, querido doctor, si podría, Ándale. Claro que sí. querido doctor, ¿a qué se debe, querido doctor, esa dificultad de agradecer, querido doctor? Así, pues, el movimiento no ha dado tanto y cuesta mucho, querido doctor. Sí, pero es que tiene que ser desde chiquito. Lo trae el niño. Pero ya con eso, cuando ya por imposición, que ya no es legal. Así que no tendría por qué hacer imposición, tendría que brotar del muchacho. Para que brote porque solo agradeciendo frecuentemente es que puede aparecer la gratitud. Pero el hermano quisiera que nazca la gratitud por un grado intelectual, no, si la gratitud no va a venir así nunca. La gratitud es una sensación que presenta en el extremo inferior del esternón a una media pulgada o una pulgada dentro del cuerpo. Pero eso solo puede aflorar si la persona intencionalmente agradece. Agradece por el aire que respira, por la ilusión que tiene, por la esperanza que tiene, porque sabe que habrá un mañana y sabe que por su memoria hubo un ayer. Se le hace facilito agradecer, al fin y al cabo es lo que demuestra que somos. Y volvemos a ir la misma expresión. Lo que importa es ser. De nada sea que pretengamos nosotros, querramos trasplantarnos a la historia pasada cuando no estamos cubriendo la historia futura. Y eso es porque tenemos que engrandecer nuestro conocimiento, que sea lo que estudiamos una cosa fascinante, una cosa que enardezca al ser humano, que se sienta más que satisfecho porque es resultante de una vocación que no se puede escribir, que no se puede orientar, salvo con el ser humano brota su propia inspiración, que es la misma inspiración divina, para que el humano comprenda que a Dios no lo vamos a encontrar afuera, lo vamos a encontrar dentro de nosotros mismos. Ándale, profesorazo. Querido doctor, estamos esperando, querido doctor. Muchas gracias. Ya casi me convertí en el stream. Gracias, querido doctor. Buenas noches. De saludar, profesor. Saludos. Muchas gracias, doctor. Continuamos nuestra reunión y vamos con nuestro amigo desde San Francisco, California, don José Guerra. Don José, si nos permite y nos hace el inmenso favor. Gracias, don Edwin. Muy buenas tardes, doctor. Hola, don José. Muy buenas tardes, doctor. Alegre de saludarle. Muchas gracias por todo lo que usted nos da, doctor. Doctor, fíjese que, doctor, tengo la necesidad de preguntarle, doctor, a través de su enseñanza, entiendo de que sirviendo a los demás es como yo me sirvo, doctor. Ese lado enfermo, doctor, entra y de repente estoy pensando que le hago el favor yo a la gente, doctor. ¿Me podría ayudar en eso si me hace usted el inmenso Así favor? que tendría que ser desde chico que se enseña. Que se comprende el placer de la función cerebral que es la mente misma. Es que si no solo creamos demasiados mártires. Por eso el movimiento nos dice, no dé connotación de esfuerzo y sacrificio a nada. Porque todo es vivir. Todo, absolutamente vivir lo que sea. Que nosotros le demos connotación de esfuerzo es una tontería. Porque estamos disfrutando de vivir. Tan es así que no queremos morir. Pero para eso tiene que llegarse a comprender qué puedo vivir que no sea viviendo. Aunque eso sea la muerte de mis padres, o de mis hermanos, o de mi esposa, o de un hijo mío. Pero es vivir. Es parte de la vida. La vida es sagrado y desagrado. Es ocupación y es preocupación, es esperanza, es ilusión, es deseo. Es el bienestar que se obtiene a través de la comunión con los demás. Pero no que sea una obligatoriedad para ir a ningún lado. Simplemente para disfrutar donde ya estamos, en la vida misma. ¿Qué podría ser que hemos vivido desde que nacimos que no sea? Aún el primer llanto que tuvimos cuando salimos del vientre de la madre, que el médico tuvo, nos hizo el favor de darnos una nalgada y nosotros nos transformamos aeróbicos en ese momento. ¡Qué hermosura!
Mire el bien del conocimiento científico que al hacer que la persona llore, cubre lo que no ha podido cubrir cuando está en el vientre. En el vientre no puede llorar por su respiración porque está en un líquido biótico. Se asfixiaría. Ni es que obtiene alimentación que no sea por la placenta o por el cordón umbilical. Es la función de un poder que tiene uno dentro de sí mismo, aunque eso no sea negocio para nadie. Por eso nuestro movimiento nos dice, no le dé connotación de esfuerzo y sacrificio a nada, porque si yo le hago es vivir, no lo pudiera hacer si no estuviera vivo. Tengo que estar satisfecho y agradecido con el sino, con Dios, el nombre que le quieran poner cada quien, que prácticamente se está dando, a sí mismo se está dando gracia. Que la persona nada puede hacer si no es por su función de vivir. Es decir, la naturaleza en sí es la belleza andando si nosotros la interpretamos como tal. Si nos hemos acostumbrado a ser negativos, no nos damos cuenta de lo hermoso que es estudiar, lo hermoso que es reír, lo hermoso que es escuchar la música, lo hermoso que es salir de un problema que cada quien tenga en determinado momento, lo hermoso que es amar, porque antes que amar a otros se está amando uno mismo. Por eso ya ve que cuando ocupamos las colaterales del amor, en nuestro momento primero decimos comprensión, tolerancia, humildad y gratitud. Porque la persona que tolera sin comprender es un trauma psicológico eso. Cuando la persona se esfuerza a sí misma, queriendo agradecer, sin comprender el hermoso favor que se hace a sí mismo, lo hace a presión. Todo porque la vida de que se nace es un fenómeno de fantasía, que antes que una obligatoriedad es un deseo inmenso, inmenso de interpretar la presencia de Dios dentro de nosotros mismos, un poder superior dentro de nosotros mismos. En la medida que el ser humano lo vaya comprendiendo, va encontrando su verdadera gloria, su verdadera fe, su verdadera esperanza, en fin, su verdadera vida. Don José, es un gusto saludarlo. Me alegro de... Doctor, Cuénteme. sí, doctor, le suplico, me disculpe, doctor. No tenga pena. Una consultita más. Entonces, doctor, el conjunto de todo eso, el conjunto de todos esos pensamientos inadecuados es lo que crea esa insatisfacción, doctor, en mi persona. Fíjense que no está muy bien el sonido, o yo no estoy bien en oír. Sí, doctor, nos hace favor de repetir la pregunta, don José. Sí, doctor, con mucho gusto. Con relación a mi insatisfacción, doctor, ¿qué es lo que crea eso? Perdóname, doctor. Sí, no está bien. Es que resulta que cuando la persona está insatisfecha, pero es porque el ser humano ha confundido la insatisfacción con la ambición. La ambición es una cosa natural. Usted anoche durmió, anoche descansó, hoy ambiciona descansar otra vez. Hoy la mediodía satisfizo su sed, satisfizo su hambre, ambiciona satisfacerle ya más noche. Es una cosa natural. Lo que pasa es que se ha confundido con la insatisfacción. La insatisfacción sí da vacío psicológico. Porque, volvemos a repetir, si todo lo que hemos vivido es por vivir, ¿te gusta vivir? Claro, sí, no nos gusta morir. Reaccionamos instintivamente cuando hay algo que nos aleja de vivir. Tenemos que comprender entonces que la vida es un don, es una dádiva, que debemos vivirla con la mayor de las satisfacciones, porque vivir cada segundo, cada instante que vivimos es una gloria. La prueba está que una vez desaparece el fenómeno de vida, que es el que conocemos como óbito, cuando viene el fenómeno del instante de la muerte, no tendríamos por qué tenerle bien porque ya no tenemos conciencia. Nadie se da cuenta cuando se muere. Si en caso cuando se premuere, pero no cuando se muere. Cuando viene desaparece la conciencia, desaparece el ser. No tendríamos por qué tenerle miedo a eso. Pero nos hemos inventado tan consciente que hizo eso, estoy consciente que duele. Es el estado de conciencia.
Cuando se mueren, no, porque se desaparece toda la conciencia. Ya no nos percatamos de nada. ¿Por qué tendríamos que estar con aflicciones? Si de por sí en vida no debíamos de tener. Porque al fin y al cabo, hayamos vivido lo que hayamos vivido, siempre es el arte del bien vivir, es la gloria que Dios nos da. Es nuestra insatisfacción crónica que no la hemos interpretado y la confundimos con la ambición. Entonces caemos en el mundo de la tenencia. Por supuesto, el mundo de la tenencia es que a la persona no le guste que otro tenga. Por eso se dice, si la envidia fuera tiña, todos fuéramos tillosos. Porque habrá que superarlo cada quien, pero eso va a ser cuando disfrutemos a plenitud, con mucha intensidad, con un volumen exagerado. Que vivir es lo mismísimo que felicidad. Vivir es vivir. No estoy diciendo vivir lo agradable, no también lo desagradable. Y porque es tan hermoso también lo desagradable, porque siempre pasa. Y si no, durante toda su vida lo desagradable, ¿a dónde ha quedado? Lo que vivió usted en el primer grado, en el segundo, en el tercero, en el quinto, en el sexto, ¿a dónde está? Ya desapareció. Si es la belleza, la vida es una preciosidad si la interpretamos como tal. Pero antes que nada tenemos que comprender que no debe ser forzado. No hay por qué forzar a que el niño aprenda. Si siempre quiere aprender, nomás que a su tiempo. Él no quiere aprender para satisfacer al adulto, quiere aprender para saber él. En otras palabras, para subirle el volumen, la intensidad, la longitud, la latitud de su vida misma. La llevamos encima en el pensamiento mismo. Lo que pasa es que mientras estamos en el vientre de la madre, todavía no, porque como ahí no podemos respirar, no podemos hablar, aun cuando el niño llora en el vientre de la madre, solo hace el gesto, no es que hace sonido. Cuando se transforma en aeróbico, cuando sale el vientre de la madre y llora la primera vez, ahí se están cerrando válvulas cardíacas y él se está transformando en aeróbico. En otras palabras, sale de la belleza acuática que estaba en el vientre de la madre, del amor inmenso de su madre que lo carga en su propio vientre, lo carga por el hermoso fenómeno de vivir, de percatarnos lo que somos, a dónde estamos y cuánto disfrutamos. En otras palabras, la voluntad de Dios no puede ser más hermosa, más digna de vivirla, más digna de agradecerla para tener gratitud. Ándele, don José. Gracias, doctor. No, gracias, doctor. Gracias a todos. Muchas gracias, doctor. Continuamos la sesión y vamos a... Muchas gracias, doctor. Continuamos la sesión y vamos... Está solazándose de sus pesadillas. Hoy, No, mira. Mira la cuñada de aquel. Nos hace el favor de... Don José, ¿nos puede hacer el favor de activar su... ¿Qué señal es de que las computadoras se encienden, diga? que me subo. ¿Qué está haciendo chachalaco ahí? Chacha. Hola, chacha. Y ese milagro de verlo, don Luisito. Gracias, igual, don Luisito. Igual. No, que no le dan sonido. Aló, buenas tardes, amado doctor. Hoy apareció luego el bachiller Cabal. Gracias, amado doctor. Igualmente, favor que me hace, amado doctor. Gracias, don Edwin. Ay, disculpe que yo no soy muy listo para la tecnología, amado doctor. No. Sí, pasé de noche por ahí. Gracias, amado doctor. Agradecerle, extrañándolo. Cuando la noche fue la santa al banco. Cabal. Ahí pasó de día, cabal. Gracias, amado doctor. Favor que me hace, agradecerle a la doctora Ana Iris, al doctor Mario César y
Y de paso, amado doctor, aprovechar, fíjese que en febrero que estuve allá en El Salvador me atendieron allá el licenciado Posada, hombre, el ingeniero Grinalde, el ingeniero Durán, y agradecerle a ellos. Nunca me di la oportunidad de agradecerles, amado doctor, y la otra semana a ver si me permiten ellos una vez más. Y usted también, amado doctor, por su bondad. Gracias, amado doctor. Agradecerle, amado doctor. Vaya, hoy, pero vaya en diligencia. Sí, cómo no, cómo no. Cabal. Amado doctor. Amado doctor, discúlpeme, amado doctor, tengo una duda o pregunta, amado doctor, a ver si se la puedo plantear, amado doctor, y es sobre el miedo natural, amado doctor, y el miedo patológico, amado doctor. En una ocasión le escuché a decir a usted, amado doctor, que como humano pierdo 500 neuronas aproximadamente diarias, ¿verdad? Yo pienso que es a través de la masturbación pensante, amado doctor, y también el miedo patológico, amado doctor. ¿De qué otra manera, amado doctor, poder alargar más la vida y que esas neuronas y neuroviales, esos espacios sinápticos se vayan incrementando más, amado doctor? Porque de ahí depende mi longevidad, amado doctor, con severidad, amado doctor, si no me equivoco. Por favor, amado doctor. No, si fíjese que la naturaleza lo presenta con simplicidad. Es que es la buena relación interpersonal e interpersona causal. La buena relación con las personas y con las cosas, que es importantísimo. Pero estamos en un mundo tan desvirtuado como vida misma que tenemos que hacer un esfuerzo por sacar de ese rumbo supersticioso que tiene el ser humano. Yo no digo que entonces cuestiones corrientes religiosas no hayan sido creadas con una buena intención, debe ser. Pero como resultado, no. No, porque moral y éticamente, ¿cómo estamos? A fuerza. Lo dicen, toda la filosofía lo menciona. Lo que no evoluciona es antidios, dice. Es antinaturaleza. Mire, están diciendo es contra Dios, contra la naturaleza. Debemos evolucionar entonces. Si estamos nosotros con tendencias religiosas todavía de hace 2000 o 3000 o 5000 años, no está bien. Nos da el resultado que tenemos. Nos está asfixiando la homosexualidad. Por supuesto, debe entenderse. Eso no es el afán crítico por alguien que tenga homosexualidad, no, sino es culpa de él. Si él lo crearon chico con miedo o poca fijación de sexo, pues sí, pero no es la culpa de él, es un niño. No alcanzamos a comprenderlo. Tendríamos que rectificar la posición un tanto crítica, no sobre la homosexualidad, no es el problema. Es cuando una persona tiene miedo o poca fijación de sexo. Es la persona que tiene miedo a que lo pueda abandonar mamá o papá. Que abandona su creatividad constante que debe tener. Porque no pueden contar la fe. La fe no puede ser algo místico. La fe tiene que ser algo tangible. Porque parte de la palabra fe, porque es felicidad. Pero para eso tiene que deslizar la crítica y la alabanza. Y eso depende de la seguridad que cada quien tenga. Porque cuantas veces a usted o a mí, porque todo el mundo ha sido crucificado, nunca perdimos nada. Y entonces no cumplimos con la palabra fe, porque la segunda sílaba es lis, feliz, que viene de deslizar, que nos deslice la crítica y la alabanza. O sea, al fin y al cabo son palabras. Nunca nos han mencionado las palabras. Evidentemente no estamos suficientemente desarrollados porque hay muy poca evolución. Nuestra historia tendría que ser evolucionante desde que empezamos a desarrollar razón, que hay por ahí por los 4 años, que estamos en la mera base de la personalidad, ya que la base de la personalidad es entre los 2 años, cuando ya se termina de formar el sistema nervioso, hasta los 7, es la base de la personalidad, donde el muchacho debe estar totalmente alegre y feliz de vivir. Pero ya ven, la realidad, a ese niño lo que le toca es ver pelear a mamá y papá. Pero la naturaleza es antagónico a eso, porque mamá es la fuente de seguridad natural que tiene el niño. Y papá es la fuente de seguridad social.
ver esas dos fuerzas tan poderosas, antagónicas, al niño lo hace dudar de la certeza natural que tiene al pensar que mamá y papá se aman. El ver que están ofendiendo, si la verdad es que sería sencillo, que si el papá y mamá quieren discutir, se van al jardín, ¿no? O en el parque, a discutir, pero no frente al niño. El niño no tiene capacidad todavía, apenas tiene 2, 3, 4 años. Por eso digo, yo de repente, fíjese, cuando estaba quizás antes de los 20 años, recordaba a mi madre con una valija sentada en una silla y mi papá sentado en la hamaca que estaban discutiendo. Pero eso es una cosa que yo no viví. Sí, no es que lo viví. Sin embargo, lo recordaba con mucha frecuencia. Mientras la misma ciencia no ha averiguado el engrame, porque el engrame es la capacidad que tiene el cerebro de grabar aún estando inconsciente, aún estando dormido. Está grabando. Debía ser cosas importantísimas que lo sepamos, porque si no, el niño está oyendo la discordia entre papá y mamá, está viendo a mamá llorar y como su fuente de seguridad natural, se conmueve en su interioridad al ver su fuente de seguridad natural que está sufriendo. Y por supuesto, en forma natural también odia en ese momento a papá, pero eso es un conflicto que no concilia, porque también es cierto que lo ama. Y poner las dos emociones contradictorias, tanto el amor como sobre la misma persona, es algo que no debería de existir. Nos falta tanto el desarrollo de nosotros los humanos que tiene que estar parado en la buena relación interpersonal. Pero ya ve usted, tuvimos que ir a centros escolares a estudiar cosas que no queríamos y a ser juzgados severamente con un examen, porque si usted copiaba bien, sacaba buena nota. Pero si no copiaba bien, sacaba mala nota. Y siempre lo juzgaban, desde el momento que la nota era mínima, lo estaban juzgando severo. Yo soy hijo profesor, yo ya ayudaba a mi madre a calificar. Yo le decía, no, pero eso sí está muy bien. Cuando alguien, digamos, en ese tiempo la nota mínima era 5, la nota de promoción. Y si el niño sacaba 4 en el examen, mi mamá le ponía 5, yo le decía, qué bueno. Pero cuando no le decía, ¿y por qué a ese no? Quizás nunca le trajo un aguacate a regalarle, era un pero por eso. Y ella se reía y me dice, quizás eso sea. Pues sí, pero ese no te conduce. Y aquí estamos calificando un examen, estamos calificando intelectualidad, no conducta. Claro, a veces ella accedía, otras veces no, por supuesto. Pero la cosa es que es un fenómeno social, que más parece que estudiar está planteada de tal manera que como que es sacrificio. Y no es verdad que desde chicos queremos saber que esto se llama cenicero. Si es intelectualidad, no tendría por qué ser forzada. Por eso ya ven, en estos momentos no hay nada de eso. Si quizás lo único que puede entenderse como precepto es la buena relación interpersonal. Y se puede entender eso por lo que decimos, que el bienestar común debe tener la preferencia ante mi bienestar personal, porque de la unidad de los 3 millones de personas que ya somos en el mundo, depende la felicidad de los otros millones que llegarán un día. Cuando lleguen, deben de encontrar un oasis de felicidad, de dicha, el placer inmenso de incorporar a Dios dentro de nosotros mismos. Eso debe ser la llegada, pero eso va a depender cómo lo hagamos nosotros hoy. Porque como todos tenemos fibras, si nosotros no hemos podido cumplir con la orden puramente universal, que ante el peligro reaccionamos, queriendo cuidar la vida, queriendo preservar la vida. Subsistir es una orden divina, es que no lo hemos podido cumplir desde el momento que somos muertos. A menos que se entienda filosóficamente que eternidad no es vivir para siempre, sino que eternidad es todas las circunstancias vividas desde que uno nace hasta que se muere. Eternamente el instante. Así debemos depender. El instante es una belleza. Y eternamente vivimos en el instante. Es lo único que podemos decir que sea eterno. Podría ser que este escritorio lo sea, ¿es cierto? No es cierto que en un millón de años este escritorio va a estar. Claro.
tiende a deteriorarse. Que somos de eso, el principio siempre es del final. Se inicia por un principio, pero también se termina en un final. Tan bello es el principio como bello tiene que ser el final. No veo qué es lo que gana el ser humano con estarle metiendo miedo, que cuando se muere, si no cumplió con el capricho de quien sea, se va a ir al infierno. Entonces quiere decir que Dios no es comprensión, pues. Si nos hizo finitos, no tiene por qué acusarnos de ser finitos. Dice, si nos hizo lábiles al error, no tiene por qué juzgarnos severo por el error. Porque como no es él, pues es lo que ha creado el ser humano de él, lo que ha inventado el ser humano de él. Es una imaginación prolífica que sería excelente si nos lleva hacia la felicidad, no hacia el castigo, no a la excomunión de algo sin necesidad. Al fin y al cabo, no es verdad que Dios nos hizo, si es que Dios no es ningún orfebre. Dios se transformó en la energía creadora y por eso pongo el ejemplo del gusano que se transforma en mariposa. Que se transforma. Todo es Dios, la naturaleza todo es Dios. ¿Por qué tendría que acusarnos de vivirlo? Si es la misma naturaleza. Pues. El ser humano es una obra muy maravillosa de una fuerza superior que debíamos disfrutarla del principio al fin. Por eso se dice, ante Dios no hay bueno ni malo. Las cosas son. Ojalá algún día, pues intelectualmente podamos comprender a los seres humanos y entonces nos dedicaremos desde los 2 años en adelante, cuando ya está formado el sistema nervioso, a ser felices en instantes siempre. Porque vivir. Una persona, si fuera así con su pensamiento, no necesitaría droga. Y tampoco necesitaría virilidad a través de su sexo. Es una cuestión natural, si no se nace con ello. No es el logro de nadie, ni tendría que hacer el simbolismo de machismo, ni de más hombre o menos hombre por el sexo. Si es una condición que nadie se la ha inventado. Es de la naturaleza. La tiene el pájaro, la tiene la mosca, la tiene el perro, la tienen todos los animales. ¿Por qué tendría que ser vanagloria? Indudablemente es mucho lo que nos hace falta y nos parece que hemos vivido mucho tiempo, pero en relación al hombre moderno apenas son, según dice la ciencia, apenas 4 millones de años que tienen que llegar a ser esos 4 millones de años de felicidad, porque hemos vivido. Aunque eso vivido sea la muerte de papá, de mamá, de mi hijo, de mis hermanos y de mi esposa, todos esos ya fallecieron, pero vivieron. Yo nunca he visto que un muerto se muera, se muere un vivo. Hay que se muere vivo el alto placer de vivir, es glorioso morir, entonces claro que sí, y solo se muere el que está vivo, pues. Es de gloria, no debía ser enseñado como que es castigo, porque hay que tener miedo al óbito. Al óbito se le llama el primer instante de vida, de muerte, perdón. El primer instante de muerte es óbito, cuando llega la muerte. El primer instante que el que no va a vivir nunca, no va a vivir nunca porque cuando llega ya perdió conciencia. Si ha sufrido en la vida es por la conciencia que tiene, ha estado consciente de lo conveniente e inconveniente. Por eso se llama entre los miedos principales, miedo a la poca fijación de sexo y miedo al óbito. Miedo al hecho de morir, que al fin y al cabo eso ya se escapó de la conciencia porque eso es muerta. Se pierde la conciencia, ya no es tema, no debía serlo. Que nadie se da cuenta cuando se muere, si en caso cuando está a punto de morir, y hasta eso que es el estado de coma, que es la transición entre muerte y vida, que tampoco ya hay la conciencia absoluta de lo que se está viviendo. Toda la vida es una belleza. ¿A dónde está el error? En la traducción que hacemos y que nos influenciamos los unos a los otros, y la dádiva más hermosa que Dios nos ha dado, que es vivir a plenitud con nuestros sentidos, más parece que es penitencia. Por supuesto, estamos en vías de desarrollo, esperamos que el ser humano se capacite para darse cuenta que cada segundo de la vida es la gloria más grande que Dios pudo dar. Caballero ilustre, cabal. Cabal, sí, como Cabal. gracias. ¿Me permite otra pregunta si se puede, Te amado? diga, Por te diga, favor. Amado doctor, abstinencia y sobriedad, amado doctor, en el 2016, amado doctor, yo por primera vez intenciono
Yo regresé al movimiento en el 2013, amado doctor, pero en el 2016 por primera vez observé y a sus palabras que escuché una vez, conté cuántas veces me frustraba y me enojaba, amado doctor. Y cuando iba por 16 veces, paré, amado doctor, porque dije, wow, sí tengo problemas, ¿verdad? Entonces, amado doctor, yo solo había tapado la botella, amado doctor, ¿verdad? Y aparentaba mucho en las sesiones, amado doctor, y la apariencia, pues, de vez en cuando me ayuda, según he escuchado a usted, ¿verdad? Pero no es terapéutico, amado doctor. Entonces, amado doctor, ¿cómo poder dar ese paso evolutivo de la abstinencia, amado doctor, que incluso se llamaba Alcohólicos Anónimos de la línea del doctor Ayala? Y poder accesar a la sobriedad, que ahora son los grupos de psicoterapia colectiva de la línea del doctor Ayala. Por favor, amado doctor, gracias, amado doctor. No, pero es que eso no debe interpretarse como un divorcio de la expresión de Alcohólicos Anónimos. No, no hay por qué. Okay. Entonces, no es un divorcio, es simplemente que queremos abarcar al mundo con el nombre de Alcohólicos Anónimos. Claro está que es para el alcohólico. Pero el problema no solo es alcohólico, si también está en la neurosis paranoica. Psicosis pasa de una línea no tangible, ya se llama psicosis. Y viene la esquizofrenia y llega la paranoia, la neurastenia, etcétera, etcétera. Y para eso GSA tenía que alcanzarlo todo y con el nombre de era para alcohólicos. Por eso lo cambiamos con el toma de ciencia como doctora Nayib y ya lo cambiamos a GSA, al grupo de psicoterapia. Al fin y al cabo, habrá una persona que ya haya pasado, voy a decir, de los segundos o terceros años de vida, que no necesita psicoterapia. Todos. Porque necesitamos la relación apropiada con los demás. Y para eso necesita tratamiento del psique. Porque cuanto más susceptibles somos, menos capacitados estamos para tener buena relación interpersonal. Es más fácil la abstinencia, dejar de beber. Si alguien que está preso y no le pasan alcohol, no bebe tampoco. Y no por eso se resuelve el problema del mundo, ¿verdad? Las causalidades por las cuales uno bebe. Entonces debe comprenderse que no es que exactamente el alcoholismo sea una enfermedad. El alcoholismo se debe a una enfermedad, a una falta de sobriedad, a la incapacidad de vivir y darnos cuenta que es un arte bello, hermoso. La prueba es que no queremos morir. Es un asunto que tengamos, que protestemos por vivir, pero no queremos morir. Si no queremos vivir, entonces disfrutemos de vivir. Por eso el movimiento nos pone en un carnaval, la República del Salvador, puso una foto de la doctora Nairi que estaba riéndose y abajo decía, la llave es la alegría. Pero por supuesto, como estamos acostumbrados a las educaciones escolares, que es para repetir al contestar un examen. Para nosotros el triunfo fue cuando contestamos un examen y ya pasamos al tercer grado, al cuarto o al quinto, al que sea. En realidad no tendría por qué ser necesariamente eso. No se trata que vamos a estudiar para pasar, ¿verdad? Se trata que disfrutemos del hecho de aprender. Y para eso tendríamos que aprender lo que queremos aprender. Claro, estamos en evolución. Sí, hace 200.000 años sí se hizo fusión en el ADN, en el par 12 y 13, para poder seguir evolucionando. Ya no nos quedamos solo en simio, sino que seguimos evolucionando. Pero por supuesto, la evolución es una palabra que nunca tendrá fin, porque siempre hay un instante, y esa sí es la eternidad del instante, que la vivimos a plenitud. Debemos estar más que felices, pero no debe interpretarse que porque no nos llamamos alcohólicos no somos antagónicos, no de ninguna manera, que somos la evolución, y por eso un tiempo se llamó así. Pero cuando seguimos evolucionando, ya sea que sea, ni siquiera estoy diciendo que es un nombre a perpetuidad, no lo puedo asegurar, porque somos de la muerte. ¿Quién nos asegura que dentro de 50 años o 100, alguien que me toque dirigir esto piense encontrar otro camino para que sea más amplio el efecto en un ser humano? Podría ser, si no es considerar que nosotros somos los que inventamos el bostezo. No es cierto, no lo hemos inventado nosotros, tampoco hemos inventado esto. No es una necesidad que tiene el ser humano y el instinto nos llama hacia nuestra propia felicidad.
Y por eso inspirativamente alguien dijo la palabra felicidad. Pero otro que venía atrás le tocó analizarla, porque ella dijo, pues sí, que fe significa confianza en mí. Y si tengo confianza en mí, me desliza la crítica y la alabanza porque no me hace nada. Y si logro esos dos primeros pasos, entonces consigo la deidad, que viene del griego Deus, Dios, que es lo que tenemos todos. Nacimos de una relación sexual, pero pasamos de una metamorfosis que no tiene nombre, porque de los micros, que es un esperma, nos transformamos en el bachiller cabal. Que es la evolución que todos tenemos en mayor o menor grado, dependiendo de la concepción que cada quien tenga. Ni siquiera es un proceso biológico. Claro, va acompañado, porque puede haber psicológico sin la materia. Y por eso el mismo Einstein negaba la materia, porque decía, si la materia no es nada más que la suma de la energía. Así que la negaba él. Pues sí, pues si usted suma la mínima expresión que entendemos de la energía, es el átomo. Y si suma átomo con átomo, es la molécula. Y es energía. Si suma energía con energía, le da energía. Pero cuando suma molécula con molécula, que también es energía, le da célula, que es energía. 60 billones de células, ese es usted. Mire, somos energía. Pero hay que comprenderla por el principio entrópico. Que las personas, las cosas y los acontecimientos, si no los comprendemos, no existen. Si no las aceptamos, no existen. Por eso ese nos dice, no le dé connotación de fuerza y sacrificio a nada. Porque lo único que hemos hecho es vivir. Debemos estar profundamente agradecidos con esa fuerza creadora que nosotros llamamos Dios, que nos ha dado la vida misma. Y no solo eso, sino que nos da la facilidad, si nosotros queremos hacerlo, de adorar la vida, de amar la vida. Decir amar la vida no es simplemente porque un poeta hable de la gratitud, que es totalmente válido, por supuesto, pero no es simplemente eso. Esa es la fuerza creadora que nosotros la llamamos Dios, que no es nada más que una fuerza creadora, es una energía que crea constantemente. Lo demás es lo que el humano se inventa con buena intención quizás. Pero ya ven que de buenas intenciones está lleno también el infierno. Cabal. Cabal. Está lleno de cabales también. ¿Cómo no? Sí. La belleza de la vida está en la interpretación de ella como obra perfecta de Dios, no de nosotros. Esta perfección estará cuando le obedecemos, no con abstinencia, sino con sobriedad, porque es estar en medio de la tormenta, pero en calma. Quiere decir que la tormenta es parte de la vida, así es, parte de la vida. No tendríamos por qué arrugarle la cara. Lo hermoso que tiene la tormenta es que siempre pasa. Todas las dificultades siempre pasan, esa es la vida. El que quita el instante para transformarlo en ayer, mañana o siempre, eso depende de la interpretación cerebral que cada quien tenga, de la capacidad de ser humilde y de comprender que humildad no es sometimiento a nada, sino que es encontrar nuestra verdad, y darnos cuenta de lo que somos, ni más ni menos, y actuar en virtud de tal. Y si tenemos defectos sexuales, habrá que aceptarlos y admitirlos. No buscar el ángulo en que el otro no entienda para creer que es algo glorioso en nosotros si tenemos una aberración sexual. Si no la tenemos, qué bien que no la tenemos. Y si la tenemos, qué bien que lo reconocemos. Para poderlo combatir. Porque ¿cómo podría combatir a calvicie si no me diera cuenta que tengo calvicie? Cabal, Cabal. Pero usted porque perdió la peluca. Sí, ¿cómo no? Bueno, decimos que la perdió a saber quién la anda. La prestamos, amado doctor. Usted antes de tener un pelo rubio, ¿verdad? Como rubio lo recuerdo yo. ¿Cómo no? Cabal. Cabal, otra vez. Medio güero. Toda la vida tiene su ángulo positivo para que le vemos el negativo. Entonces, si solo así vamos en cuenta que la justicia divina absoluta. Mientras nos demos cuenta de nuestros defectos, ¿cómo podemos rectificar? Estamos ocultando nuestra condición y a cuenta que, pues, si aquí no hay nadie en este mundo, yo no me refiero solo a GSA, en este mundo no hay nadie que pueda decir que es 100% sano. No, porque la enfermedad es una reacción anatómica y funcional del organismo ante un agente morboso, y eso lo tenemos todos.
Todo depende de la interpretación, pero si nos damos cuenta que lo tenemos, estamos totalmente aptos para enmendarlo. Más que primero hay que obedecer a Sócrates cuando dijo, conócete a ti mismo. Cabal. Bachiller Cabal, gusto saludarlo. Gracias, amado doctor. Muchas gracias por sus hermosas palabras y a ver si nos vemos la otra semana, amado doctor. Con En El ayuda de Dios Salvador. nos vemos la otra semana. Gracias, amado doctor. Gracias, don Edwin. Yo no lo sé. Muchas gracias, doctor. Continuamos nuestra reunión y vamos a intentar con nuestro amigo de Manzanillo, en México, el licenciado Carlos Olivar. Licenciado, si nos permite y nos hace el inmenso favor. El licenciado Muchas no gracias. puede ingeniero, digamos. Sí, amado doctor. Hola, licenciado. Un gusto saludarle, mi querido doctor. Muchas gracias por tan bonita noche y por ayudarnos a interpretar la vida de la forma en la que usted lo hace. La verdad que le hace a uno sentir muy bien. Muchas gracias por todo, doctor. Si me permite, mi querido doctor, quisiera ver un poquito cuando usted habla de que el ser humano va a llegar a descubrir la capacidad que tiene el cerebro para producir salud, para curar los padecimientos físicos del cuerpo. Y también nos habla de la diferencia que hay entre curación y sanación. Entonces, mi querido doctor, yo quisiera, si pudiera ayudarme para entender eso mejor y cómo podrá llegar ese momento en el futuro en que se dé ese fenómeno hermoso de aprovechar esa capacidad que tenemos, incluso como cuando usted habla del cáncer que va a llegar a verse y a saberse que el cáncer se cura solo. Si me ayudara con eso, mi querido doctor. Sí, mire, si lo que pasa es que en el Medio Oriente se da más oportunidad de eso que en Occidente. Pero eso fue en la historia, cuando el humano corrió las del dios Igea, que es en el Medio Oriente. Es donde ha reinado la meditación trascendental, pero aún cuando la transmitieron ya para América, terminaron haciendo los negocios, y es que ese es el problema, que al hacer negocios las cosas pierden su sentido espiritual. Espiritualidad significa despertar. Espiritualidad es capacitar al cerebro para que nunca cree enfermedades psicosomáticas, que son las que producen curación, como la medicina alopática, que es la que tenemos aquí en Occidente. Con éxito, por supuesto, pero yo no creo que siempre haya una meta que signifique final. Aún fíjese, la muerte misma será final, porque solo es transformación de la energía. No es otra cosa más que eso, más que nosotros llamamos muerte. Pero que sea el final de algo, si en caso de ese estado de conciencia, pero no el principio del sufrimiento. No, porque al no haber conciencia no puede haber sufrimiento. Es la interpretación y es evidente. Si algunos lo hacen mejor que otros, quiere decir que está tácitamente en nuestro cerebro. Solo se ve en la medida que lo vayamos comprendiendo más. Y como no lo sabemos nosotros los alcohólicos, que durante un tiempo dijimos que no podíamos dejar de hacerlo. Y puede ser que hayan pasado 10 años, hayan pasado 15, o solo 5, dependiendo del caso. Pero la cosa es que no te mostramos que no era cierto. Como lo que antes nos hubiera costado difícil dejar de tomar alcohol una semana. Y hoy tengo 59 años de no tocar de alcohol. No puedo decir que lo he reprimido, no puedo decir que me hace falta, nunca me ha hecho falta de nada. Y soy el mismo. ¿Cómo no? Decimos que hemos mejorado de capacidad. Yo digo que de lo que hemos mejorado de conciencia de nuestras propias debilidades. Eso significa ganar fortaleza de ser. No más que las personas a veces no estén en el medio adecuado, no tienen un vértice adecuado que los esté orientando hacia la intelectualidad, hacia el despegue, al encontrar su capacitación que él tiene, que es el cuarto estado. Si una persona o está despierta, o está dormida, o está soñando. El cuarto estado es que se obtiene por hipnosis. Pero eso no es más una orientación hacia el cerebro humano, es condición que tiene. Está ahí, que todavía no lo hemos descubierto, porque la persona en su ociosidad prefiere distractores ante ese problema. Sí. Pero eso no es porque no podamos. ¿Cómo no? No porque no hemos buscado hacer lo que entendemos como sacrificio.
Y de sacrificio porque es la vida misma. Si bien es cierto, yo menciono, si yo me volviera a casar, yo no tuviera hijos. Pero no es el hecho en sí biológico de tener hijos el que puede tener un estorbo. No, es lo mismo social. Es lo mismo social que entendemos mi hijo como posesión, sin darnos cuenta del placer que tenemos de servirle a él. Pero si nosotros lo ponemos como sacrificio, así lo interpretamos. ¿Cómo no? Usted ha educado a sus hijos y en la medida que ellos van tomando lugar en la sociedad, usted se siente con el gusto de verlos a ellos evolucionar. No tendría por qué pensarse que fue sacrificio, pero para eso hay que aprender a vivir el instante. Porque cuando nos vamos hacia atrás o hacia adelante, lo que tratamos es de ocultar nuestra condición para que los demás no se den cuenta. Estaría bien, después de todo, que no se den cuenta los demás, siempre y cuando nosotros quedemos con la mano derecha en el motor de enmienda. Pero si lo que hacemos es justificar para seguir cometiendo el mismo error, no es eso deseable. Por supuesto, eso no quiere decir que la persona siempre tendrá la oportunidad de un mañana, sí, siempre. Aunque solo le falten 3 días de vida. Pues sí, pues son 3 días que lo va a pasar diferente. Y va a comprender que al fin entendió que era el cuarto estado. El cuarto estado no es ninguna cosa misteriosa. Si alguien que hace hipnosis no está provocando ningún misterio. Está provocando la facultad que tiene el cerebro de todos. Si el único obstáculo es cuando la persona es muy soberbia, que no pasa en estado superficial de hipnosis, no llega a lo profundo. Pero eso es porque le falta humildad. Comprende que la humildad no es una virtud a sufrir. La humildad es una virtud a gozar, no a sufrir. No es que estamos haciendo ningún esfuerzo. Si es encontrarnos a nosotros mismos, si es estar en armonía con nuestra mujer, si es estar en armonía con nuestros hijos. Cuando hay esa armonía en el hijo, porque el viejo le está pidiendo al hijo que tenga más raciocinio que él. ¿Cómo puede ser eso? Puede ser. No. Si la persona que tiene más tiempo de vida tiene más experiencia, más fortaleza. Claro. Si en caso tenga que seguirse a sí mismo, que no tiene capacidad de comprender al muchacho. Pero como estamos confundidos al decir mí, como que de ver tenemos posesión sobre mi mujer, como que tenemos una posesión sobre mi hijo también. Todo es para comprender que eso no es así, pues. No es que somos dueños de lo que nos está costando ser dueños de nosotros mismos. Porque si no fuéramos perfectos. Pero nos está costando mucho más como nos va a costar ser dueños de la vida de otro. Claro. No podemos pedir, no le podemos pedir serenidad a un hijo cuando el adulto no la tiene. No le podemos pedir comprensión al hijo cuando el adulto no lo tiene. No le podemos pedir tolerancia al muchacho si el adulto no lo tiene. No le podemos pedir corrección al hijo si nosotros mismos no lo tenemos. ¿Cómo no? El trabajo nunca se ve en la casa vecina, si es en la casa nuestra. Pero sin ponerle esfuerzo, porque no es esfuerzo. Si es vivir, ¿no? Es elucubrar una forma de pensar que nos lleve a la realización de vivir, que no es nada más que la voluntad de cada uno de nosotros, transmitido como la voluntad de Dios. Que todos queremos ser felices. Todos queremos ver a nuestros hijos contentos, a nuestras mujeres contentos. Pero es la pura verdad que no lo conseguimos y lo justificamos. Por eso es que la ciencia dice que haya 0 complejo de culpa, que nadie lo tenga. Pero no racionalicen. Justifiquen, no hay por qué. Si es al contrario. Si yo voy donde el médico es para que me diagnostique, y si él me dice que tengo paludismo, yo me voy contento. Voy a hacer la enfermedad que tengo y qué medicina debo tomar. Si voy a donde el médico y me dice, usted no tiene nada, digo, ¿para qué me equipo? Yo no tengo nada. Y entonces, ¿por qué tengo 39 de temperatura? Pues estamos buscando a dónde está nuestro defecto para corregirlo. A vencer aquí es la cosa. No a declararnos impotentes, yo no puedo. Por eso no es uno que me ha preguntado en muchas ocasiones a otras personas cuando me dicen qué hago para ser feliz y yo les no sé solo darse cuenta que ya es, pues. No tiene nada que hacer más que darse cuenta
que ya es feliz, y no es cierto que está vivo, pues, no es cierto que respira, y no es cierto que ve, que escucha, que olfatea, que siente por el tal. Todo eso son prebendas que dan la vida. Si no nos damos cuenta nosotros, buscamos el atajo. Buscamos el atajo sexual o el atajo de soberbia para quedarnos felices porque nos engañamos. A lo mejor no tendría por qué ser, ni enjuiciarnos severamente cuando fallamos a un propósito, pero tampoco tratar de aparentar otra cosa. No porque ¿qué es lo que vamos a corregir? Por eso yo digo, si hace tanto tiempo, si hace miles de años, ya nos dijo Sócrates, conócete a ti mismo, no era una implicación dialéctica, no era una simple palabra, no era un mecanismo de instrumento. Al decir conócete, porque de la única manera que podría enmendar mi error. Pues si estoy justificando que está bien lo que hago, aunque al pasar aplaste la fruta, pues así es imposible, ¿no? Pues tenemos que reconocer a dónde no estamos haciendo bien. Ni siquiera estamos diciendo cámbielo radicalmente, no, eso ya será su tiempo. No podría dar el tercer paso que tanto no doy el primero. Y el primero es reconocer a dónde fallo. No con la intención que ya lo voy a cambiar, puede ser que lo cambie dentro de 2 años, puede ser. Pero el asunto es que ya me di cuenta. Y si no, pero es que nosotros los alcohólicos tenemos la prueba fehaciente en nuestra propia vida, que pasamos tanto tiempo creyendo que no podíamos dejar de beber, y cuando nos decidimos, mire que fue la cosa más fácil del mundo. ¿Cómo no, doctor? ¿A dónde estaba el problema en esa manera de pensar? ¿Habrá algo que no esté en la manera de pensar? Está en la manera de pensar todo, aunque sea una derivación sexual, aunque sea una aberración pensante, aunque sea simplemente una rinitis alérgica, porque la mayoría de esas no son producidas ni siquiera por virus o por bacterias, sino por un tóxico que nosotros mismos provocamos con la mente. Por eso es que en el Medio Oriente hay muchas enfermedades que en el Occidente se entiende como enfermedades huérfanas, que son incurables y que allá ya las curan. De hecho, con la hipnosis se ve ver al ciego como se ve caminar al paralítico. Y es la persona, que no es que le da ninguna medicina a nadie, no es solo se vence. Él solo se da cuenta que puede. Por eso una cosa es decir, cuando alguien muere, que dolor psicológico, otra cosa es así, yo no lo admito. No, porque ya murió todo lo que he mencionado. Y que yo haya tenido dolor, ¿no? Haya tenido pena, ausencia, lástima. Todo eso puede ser. Pero eso que es dolor, nomás que eso le llaman la ciencia de dolor físico. Y al otro le llaman dolor psicológico. Sí, pero es una manera de decirlo. Yo no tengo que admitirlo como tal. Yo no recuerdo nunca cuando digo mi padre o mi madre o mis hermanos que yo haya tenido algún dolor, salvo si me adapto. Ahí sí, porque así lo dicen, así lo digo yo también, ¿verdad? Pero es porque me estoy adaptando. Si fuera honrado diría, no, si dolor. ¿Entendido? Que me preocupé, que me deprimí, que me afligí, correcto, pero no es propiamente del dolor, por mucho que los justifiquen. ¿Cómo no, doctor? Al encontrar nuestra verdad, encontramos nuestra libertad. Y al encontrar nuestra libertad, encontramos nuestra fe. Y entonces desliza la crítica levante y aparece la deidad. El poder de saber que Dios está con nosotros. Que cuando se quiso hacer negocio, lo sacamos de ahí. Pero está muy bien siempre y cuando yo tengo la libertad, y todos lo tenemos, de interpretar cómo hay un poder superior aquí en mi cuerpo. ¿Cómo lo podría negar si mis articulaciones están trabajando? Si todo mi sistema nervioso central y periférico está trabajando. Si el sistema nervioso motor y sensitivo está trabajando. Ahí son el que cierra los ojos, no se da cuenta que es muy capaz de vivir su vida 24 horas feliz sin necesidad de transgredir el orden establecido. E insisto en decir, no es que GSA tiene ninguna obligatoriedad a nadie. Allá cada quien se le impone, cada quien por su propia decisión encuentra un camino que lo haga vivir tranquilo. Si él lo quiere así, si alguien sea medio tranquilo, pues eso es lo que va a conseguir. No es que va a encontrar a fuerza el budista, que no lo puede encontrar en el cristianismo no lo puede encontrar en el budismo. Si son maneras de pensar, pues el nombre que tiene no tiene nada que ver. Si yo me vuelvo refractario a cualquiera de esas,
No, correcto que note lo que no está bien. Pero si veo que esto les hace efecto, está bien, para ellos está bien. Si la persona nunca cayó en la droga, nunca cayó en el alcohol, si siempre mantiene su alegría, está bien, independiente que diga que él es protestante, que él es católico, que es islámico, que él es budista. Si esos son nombres. Al fin y al cabo, habrá una religión que no converge en la palabra de Dios. Todas convergen en la palabra de Dios. La palabra de Dios entonces termina siendo nuestra propia libertad, que está en nuestra manera de pensar. Entonces, si no podemos decir, de veras, basta vivir para ser feliz. Saludos al ingeniero, saludos a su esposa, saludos a sus niños. Como Muchas siempre, gracias. Un placer también, mi querido doctor. Muchas gracias. Le mandan saludos aquí también a ellos. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Nos vemos pronto, doctor. Gracias. Gracias. Muchas gracias, doctor. Continuamos nuestra reunión y vamos a intentar con nuestro amigo de Santana en El Salvador, el profesor Portillo. Profesor, si nos permite y nos hace el inmenso favor. Buenas noches, mi querido doctor. Hola, profe. Buenas noches. Mi querido doctor, muy buenas noches. Mire. Está bien acompañado. Usted. Sí, mi querido doctor. A ver si es. Sí, muchas gracias. Me da mucha alegría tener la oportunidad que Dios me brinda al poder estar a través de este medio haciendo contacto con usted, mi querido doctor. Muy felices por la oportunidad que Dios y usted nos conceden al poder tener la esperanza de que muy pronto lo vamos a tener aquí en El Salvador, mi querido doctor. Muchas gracias. Gracias a usted, a doctor Mario César, doctora Ana Iris, que son los baluartes para que esto sea posible y todos nosotros podamos disfrutar de ese privilegio. Muchas gracias, querido doctor. Mi querido doctor, yo he andado con una inquietud. Yo llegué a nuestro movimiento cargado de muchos complejos de culpa y eso fue lo que me permitió el poder quedarme, porque de primas a primeras, desde la primera sesión, yo sentí que había botado una carga. Desde el momento en que usted me decía de que yo no era culpable de todo lo que había hecho en el pasado, que era un enfermo y que era la sociedad la que había contribuido grandemente para que yo haya hecho todo aquello por lo que yo me lastimaba. Eso me sirvió grandemente, mi querido doctor. Sin embargo, en el transcurrir del tiempo, he seguido teniendo complejos de culpa. Y hasta hace algún tiempo, yo trataba de combatir los complejos de culpa con lo que usted nos regalaba. Nos decía, cero complejo de culpa, pero sin racionalización. Bien, entonces empecé a trabajar con eso. Pero bueno, yo me decía, sí, yo lo estoy viviendo porque soy enfermo. Gracias a Dios que esto me permite darme cuenta lo mucho que necesito yo, lo mucho que necesito de mis amigos. Sin embargo, no lograba combatir plenamente mis complejos de culpa, porque yo decía, estoy siempre racionalizando. Entonces, aquí adentro de mí, aunque yo le agradezca a Dios porque me permita esto, terminar mis últimos días en GSA por la necesidad que tengo de esta maravilla, querido doctor, siempre allá sigo lastimándome, proyectándome las consecuencias que este error que cometí me podría traer en el futuro. En fin, siempre había un motivo para lastimarme. ¿Qué hacer, mi querido doctor?
estoy bien por ahí, no lo estoy haciendo bien, o cuál es la clave para no racionalizar y sentirme libre, mi querido doctor. Si es tan amable. No sé si es el onanismo, profesor. Es que póngale nombre. Onanismo es una manera de pensar hacia atrás o hacia adelante. Es onanismo de pasado, onanismo de futuro. Cuando pensamos en pasado, en realidad nosotros lo que estamos haciendo es sentir vergüenza de nosotros mismos por compleja culpa. Pero el asunto es que no es eso un motor de enmienda. El motor de enmienda es el raciocinio, o sea, el uso adecuado de la razón. Entre más culpabilidad siente la persona, menos dispuesto está para admitirlo, pues está juzgando severamente. Por eso fue un bombazo ya cuando llegamos la primera vez y ya oímos decir ahí mi nombre es fulano y soy un alcohólico más. Y al mismo tiempo la persona decía que tenía 10 años de no tomar. Y ¿cómo es esto? Pues dice que es alcohólico, pero ya no bebe. Si la pregunta hubiera sido directa, le hubiéramos dicho, no, si tiene razón usted, lo que pasa es que no es definición. No es que estamos definiendo nada, sino que estamos diciendo que somos alcohólicos para no olvidarnos. En la lucha, estar llevando de esta manera de pensar al instante. Es que en realidad sí que nos debieron de haber enseñado desde el principio a pensar en el instante. No es posible por esto, porque ¿cómo podría estar hablando si no recordara la acentuación de las palabras o la unión de consonantes con vocales, que es lo que estoy haciendo al hablar, ¿verdad? Nomás que ya se hace en forma refleja. Es necesario entonces tener eso que llaman conciencia, no si es necesario, claro que sí, pero no necesariamente culpable porque eso nada, no es motor de enmienda. El motor de enmienda es porque ahorita estoy pensando que no está bien, no porque ayer pensé que no estaba bien, ni porque mañana voy a pensar que no está bien, no porque ahorita pienso que no estoy bien. Estoy totalmente capacitado para no repetirlo, sí, siempre y cuando lo admita, pero sin sentirse culpable. Prácticamente podría decir, es que es imposible, no, sí que no es imposible. Es que estamos bien enseñados como que para poder enmendar a fuerza tenemos que llenarnos de culpabilidad. Aún en el hogar, pues, puede haber dicho un hermano, puede haber dicho papá o mamá, puede haber dicho, no, si es que no, mire qué cosa. Él mismo dice que no está bien lo que dice, pero sigue haciendo. Esto ni siquiera trabaja y ya tiene novia. Ese es el adulto que está diciendo tontería. Pues sí, porque le está clavando en la mente que para poder enamorarse tiene que trabajar primero, pues. Y eso no es la verdad, pues no es realidad. Hay tantas formas de enamorarse de un niño que a los 8 años está enamorado de la hijita de la señora de la tienda. Claro, él no está pensando en meter ni sacar nada, pues simplemente está enamorado de la aventura. Que no tiene que ver nada con que trabaje o no trabaje. Esa es la misma educación la que nos hace como que estamos obligados a sufrir por algo que ya vivimos anteriormente. Y es que como en el mismo tratamiento, cuando cortamos nuestras deficiencias del pasado, nos habilitamos aparentemente a no volver a ver. En realidad no es exactamente eso. Lo que pasa es que en ese tiempo no se conocía ni la psicoquinesia ni la telequinesia. No sabíamos que la unión que daba el conjunto era salvador. Por eso digo, después de 7 horas de que ya había pasado mi primera sesión, yo me estaba preguntando, ¿y qué tiene esa sesión? Algo tiene porque estoy seguro que no vuelvo a beber. En cambio, cuando viví la primera vez que tenía 14 años, dije no vuelvo a beber y no lo pude cumplir. Yo sí estoy seguro, ¿qué tiene esa sesión? No se conocía en ese tiempo que la capacidad que tiene el cerebro, que al juntarse con otro, que es la psicoterapia colectiva, o sea, un paso del siglo XX, al juntarse con otro, establece una fuerza que le han dado el nombre de magnetismo. Por eso tiene relación con la misma del universo. Porque toda la gravitación por la cual se explica la permanencia de los planetas, incluyendo la Tierra, por la luna como satélite, es por la gravitación. Pues es por la gravedad. Pero en lo que respecta a lo conductual no nos va a sacar de nada si no lo enmendamos.
Y si no lo enmendamos, adelante. No lo enmienda, pues no se sienta culpable, que de todo modo ya decidió usted seguir equivocándose. Y si es la decisión de uno, pues error es error y punto. Pagaremos las consecuencias. Por eso la ciencia lo que dice es, no, hombre, no se sienta culpable por nada, pero no hay necesidad que justifique. Si eso es lo que pasó cuando entramos al movimiento. En primer lugar, la primera noche, todos esos que deseaban que uno se quedara, uno después y uno deseaba que se quedara el otro. Y esa es la psicoquinesis. Cuando es de cerca es psicoquinesis, cuando es de lejos es telequinesis. La capacidad que tiene el cerebro al juntarse con otro, establecer una fuerza que hace efecto. Por eso la pregunta, ¿y qué tiene esa sesión? Porque sé que ya no voy a volver a ver y solo he estado 2 horas en una sesión. Es el alto potencial que tiene nuestra manera de pensar. Es de maravilla. Entre más lo admitimos, más fácil se hace todo. Porque en realidad, usted tiene muchos años ya de tomarse una copa de ron, pero verdaderamente ha hecho un gran esfuerzo. Así lo decimos, pero que sea, bueno, no es cierto. No es cierto que hemos estado, bebo, no bebo, bebo, no bebo. Y miren que solo dijimos, ya no bebo, ya no bebemos. Era una apreciación errónea la que teníamos de nuestras facultades entonces, y así, descubrir la que podemos. Y cuando no queremos, no tenemos por qué poder. Si alguien no quiere, pues si no tenemos por qué justificar. Esa es la limitación que él mismo se pone. Puede llegar el día en que va a decir, hasta aquí nomás, se acabó tanto sufrimiento, o al mismo tiempo supere la racionalización y diga, aunque hago una cosa que socialmente no está bien, pero yo lo admito como tal, como una limitación que me corresponde a mí por ser humano. Y si Dios me hizo así, tengo la facultad suficiente para poder decir que si haga tu voluntad, tú me hiciste así, tengo un líbido que no es igual que las demás, tengo una hipófisis que trabajando está produciendo dopamina y oxitocina, no igual que los demás, eso ya no es culpa mía, pero acepto que no está bien. Solo es cuestión de tiempo cuando ya la persona o ya no lo hace o sencillamente ya no se carga de culpa. Y el movimiento, como le dirá siempre, bienvenido. Y él contará sus defectos y le vamos a aplaudir después que hable. Mire, ya no lo vas a recriminar. Ya no ve la necesidad de justificar. Todo siempre dice, mi nombre es Leonel, soy un alcohólico más. Y el médico diría, ¿y por qué dice que es alcohólico si tiene 59 años? Y yo le explicaría, no, si es que no es definición. Como usted lo está tomando como definición, tiene toda la razón. Cuando es definición, no si lo que estamos diciendo es una verdad. Pero no estamos definiendo nada. Si yo me doy cuenta de lo que tengo, puedo evitarlo. Si no me doy cuenta que tengo, ¿cómo lo voy a evitar? Si no he ido al médico y no sé que tengo una infección intestinal, pues no voy a tomar la medicina. Qué bien cuando salgo de allí y me dice el médico, tiene tal enfermedad, tome esto. Estoy contento. Lo mismo es aquí, ¿verdad? Dije, oímos que alguien dijo, soy un alcohólico y ya no veo. Ah, pues eso, pues. Dice, tiene 15 años de ver, no dice que es alcohólico. Dice, va aclarando la mente. Vamos encontrando esta verdad, ya no hay necesidad de racionalizar. Si nos equivocamos, si nos enojamos un día, porque ya ve que el enojo es parte del funcionamiento de la glándula de secreción interna. Es a través de sustancias que se da. No teníamos por qué justificar. ¿Me equivoqué? Sí, mucho tiempo me equivoqué. Pero darme cuenta que me equivoqué, ya no me estoy equivocando. Mientras creía que no me equivocaba, me estaba equivocando. Cuando reconozco que me equivoqué, ya no me estoy equivocando. Estoy ganando la capacidad de hacerlo sin forzarme nada, porque no he hecho ningún esfuerzo por vivir. Ninguno, absolutamente ninguno. Desde niño quise saber cómo se llamaba esto. ¿Cómo se llama? Y me dijeron, se llama uva. Desde entonces me sentí con un conocimiento. Por me dijeron, se llama cenicero. Me sentí con un conocimiento. Para eso pregunté. Lo llevo entonces en forma tácita, en mi condición de humano, querer saber, sí. No tendría por qué justificar porque no sé. No, porque para eso quiero saber lo que no sé.
Y ese juego de palabras que nos da GSA con la simpleza de decir, mi nombre no es Nelly, soy un alcohólico más en vías de recuperación. Y si alguien diría, ¿y por qué dice en vías si ya tiene tanto tiempo? Es que ya tengo tanto tiempo de tener abstinencia. Pero eso ya es la consecuencia de una manera de pensar equivocada. Y como esa siempre tendremos, algunas veces que nos equivocamos, por eso se dice así, en vías de recuperación. Por eso digo que nadie piense que nuestro movimiento es perfecto, porque si pensamos que es perfecto, ya no tenemos nada que hacer entonces. Si sabemos que es imperfecto, vamos a tener motivación para vivir hasta que nos muramos. Y siempre vamos a ver con los ojos a alguien que algún día llegará. Hay un deseo que no tiene que ver nada con uno, que es la felicidad del otro. Mire, sin estar hablando de espiritualidad, lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo porque deseamos que él se quede. Y hasta si se deja, le pasamos el mensaje también. Y se lo pasamos tratando que él no se dé cuenta que se lo estamos pasando. ¿Por qué? Porque queremos que se quede. Y antes nos importaba que alguien tuviera o no tuviera algo, no, pero no nos importaba. Hoy sí nos importa. Eso es espiritualidad. No es que está llena la pagoda o la sinagoga de eso. No, ahí está ya lleno de estereotipos. Aquí como no es obligación nada, sino que cada quien va a encontrar su propia tranquilidad. Entonces ya no duerme para descansar, no, ya no duerme. Duerme para cumplir sus sueños, para soñar y cumplirlos. Ya no está durmiendo para descansar. Solo el que se cansa es el que descansa. Pero todos nos cansamos de vivir nunca, ¿no? Un día nos faltará para morirnos y no estamos cansados de vivir. Queremos seguir viviendo. Es la dádiva divina que no espera recompensa. Eso es deseable. No nos sentimos culpables, pero tampoco estamos deseosos de volver a cometer el error. No nos sentimos malos, pero tampoco queremos hacer cosas que antes estaban malas, aunque decíamos que no. Quiere decir que vamos madurando entonces, sí, vamos madurando. No porque cumplamos en forma específica con alguna religión, aunque si alguien lo tiene, que bien, pues. No es que estamos contra alguna religión, usted sabe que no. Lo que estamos buscando es la verdad, porque la verdad nos hace libres. Pues sí, como es la verdad de nuestro defecto, lo corregimos. Mientras nos estamos engañando, que lo vamos a corregir si creemos que está bien, ¿no? Es decir, es un juego de palabras que lleva al ser humano a descubrir lo que realmente es. Entonces ya no es que la verdad es fuera, sino que es adentro. Lo que es afuera es la realidad, la que perciben los sentidos. La que es verdad es la que está dentro, es por la que sé cuando me duele el estómago, que es la cristectesia, la facultad que nos hace sentir nuestra propia interioridad. En consecuencia, ya no nos engañamos y al hacer esto, después ya no estoy a gusto. Algún día lo podré superar. No está diciendo, yo nunca lo voy a superar, que si quiero ser yo. No, ni algún día lo voy a superar. Ni decimos que somos imperfectos, pues tampoco decimos que somos perfectos. Somos simplemente obra de Dios. Y Dios nunca hace cosas equivocadas. Esa figura que nosotros podemos con Dios nos está dando la validez de nuestra perfección, que no esperamos encontrarla ni pensamos que la tenemos. Simplemente somos cuando analizo al otro y no soy cuando me analizo a mí. Por eso cuando hablo en la pluralidad digo, todos vosotros sois virtuosos, pero yo no, porque estoy por necesidad. La misma necesidad es la aceptación de mi defecto, sin sentirme culpable. Ándele, profesor. Entonces, mi querido doctor, sintetizando, es válido admitir que soy un enfermo, que tengo defectos, que cometo errores y que voy a seguir cometiendo errores. Sí, así es, que me percato del error para aprender de él y tratar en lo sucesivo de cometer menos errores. No es... será mayor tolerante con el hijo porque estoy aceptando que tengo errores. No le pido perfección. No, porque si acepto que soy imperfecto, no le puedo estar pidiendo perfección a él. Y eso sería deshonestidad. Es que aceptamos nuestra limitación, aceptamos la limitación de él. Esa es la gracia para que él viva. Esa es la gracia para que yo viva. ¿Cómo no, mi querido? Ándale. En otras palabras, si lo decimos en pocas palabras, aceptamos la voluntad de Dios. Aceptamos la voluntad de Dios. 5 palabras dije.
Sí. Es fácil, mi querido doctor. Ya nos vamos a ver. ¿Cómo no, mi querido doctor? Muchísimas gracias. Esperamos. Gracias a usted. Mire, el equipo está fuerte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mire, hay uno que solo se le ve el brazo. 9. Saludos a toda la rueda. Muchas gracias. Muy amable, mi querido doctor. Gracias. Muchas gracias, doctor. Continuamos nuestra reunión y vamos a intentar con nuestro amigo de Los Ángeles, don Luisito Urquía. Don Luisito, si nos permite y nos hace el inmenso favor. Sí, buenas noches. Buenas noches, mi querido doctor. Hola, monje. Chanti, mi querido doctor. Mi querido doctor, tengo una serie de preguntas, pero voy a hacerle solo una porque ya no hay mucho tiempo. Fíjese que yo he estado viendo algunos documentales de unos ufólogos que hablan, ufólogos. Ellos llegan a la conclusión de que las pirámides de México, las pirámides en Perú, las pirámides en Egipto y lo otro, Stonehenge allí en, ¿cómo se llama? En Inglaterra. Esos fueron laboratorios que los señores, nuestros padres que hicieron las fusiones genéticas para crear al ser humano moderno, o sea, al cromañón y luego posteriormente al ser humano. Estos lugares fueron fueron laboratorios y que allí se hicieron muchos experimentos con respecto a las fusiones que se hicieron con el ser humano. Usted nos ha hablado mucho sobre de esto. Quisiera que me ayudara un poquito con esto, mi querido doctor. No, si es que fíjese que el humano puede decir lo que quiere. Imagínense, están hablando de la historia de hace 1 millón de años. ¿Qué tanta verdad será? Es para saber lo que sucedió hace 1 millón de años. Es una suposición, es una imaginación, y no podemos olvidar que la imaginación no pasa por la inteligencia. Por eso no se pone, ni siquiera la suposición. No, se dice análisis, interpretación, abstracción, deducción, mire, no suposición. No se toma la suposición como una facultad del cerebro. Por supuesto, todo el mundo está en la libertad de hacer sus propias deducciones, y ellas las hacen esas. Pues sí, pero puede empezar de esa manera, puede empezar de otro. Así como el mismo Einstein negaba muchas cosas que el humano nunca logró poder aceptar, ¿verdad? Como los otros, pues, como los que te he hablado sobre la herencia, que últimamente la están negando otros. Por eso es que nuestro movimiento no es absolutista. Todo es válido, está bien lo que se está pensando, pero que sea una verdad absoluta, que sepamos lo que pasó hace 1 millón de años, o saber cuántos millones de años. Si vamos a hablar solo del hombre moderno, son 4 millones de años. Solo imaginarse qué es 4 millones de años. No, hombre, ¿cuántos años? 4 millones de años de vida, imagínense. Pero si hablamos del hombre, ya como vida de hombre, son 555 mil millones de años. Hay que todo eso está bien, es una teoría, es un punto de vista, voló la imaginación de esa persona, que está bien, pero que la podemos tomar con una verdad textual, que a fuerza eso era un palacio de la interpretación del sentimiento humano, para quién sabe. Si aquí estamos luchándole todos para interpretar lo que sentimos, lo que pensamos, lo que deducimos, lo que concluimos, pues imagínense concluir lo que se pensó hace 1 millón de años. No, son palabras útiles, porque al fin y al cabo la inspiración del ser humano tampoco es inusitada. Por eso se dice, no hay nada inusitado en el universo. Ahí va incluida la imaginación, pero tampoco la podemos tomar como verdad absoluta. Todas son verdades relativas. No se puede saber exactamente qué pudo haber sucedido. Si hay nomasito hace 200.000 años,
fue cuando tuvieron los extraterrestres que hacer fusión del par 12 y 13 para que brotara el número 2 y seguir evolucionando. Y miren que estamos cerquita de eso. 200.000 años para nosotros es bastante, pero el medio universal ni tanto. Así que tampoco se puede decir que esas cosas, hay tanto que leer, hay tanto que escuchar, hay tanto que escribir, hay tanto que suponer, hay tanto que deducir, que verdades absolutas solo son las deslizadas. Pero que podemos estar absolutamente seguros que es lo que estamos viviendo en este instante. Hasta eso, lo que estamos viviendo nosotros, no necesariamente el otro, porque no sabemos lo que él está pensando. A veces ni siquiera sabemos lo que estamos pensando nosotros. Por eso digo, el asunto es conseguir llegar a dormir, no para descansar, sino que para soñar. Para hacer verdad el sueño. Porque la verdadera acepción de la palabra sueño es cuando tenemos algo que ser verdad. Soñar nuestros ideales para hacerlos verdad. Porque así tendremos motivación hasta el último día, hasta para morir. Porque cómo quisiéramos darnos cuenta del óbito, o sea, el último segundo de vida, que nadie se da cuenta. Simplemente sucede. Que ya está muerto. Ya se acabó. Mi señora se durmió a las 12 y ya no despertó. Así mi hermana, así fue también. Dijo, me siento cansado, voy a descansar un rato. No mismo fue mi hermano, fue al seguro, ¿no? Estaban haciendo diálisis, ya no le gustó, ya no me vamos a muy incómodo. El doctor Varecedo le dijo, pero mire tío, si no se la hace va a morir. Y decía, sé que no muere. Se acostó y ya no despertó. El óbito es una palabra. Una palabra que existe porque es el último momento de vida o el primer momento de muerte. Si es el primer momento de muerte, no puede haber conciencia de ello porque ya está muerto. Si es el último momento de vida, puede ser que sí, porque todavía está en vida. Pero es un pensar, es un irse hacia el éter de algo que no estamos seguros. Lo que estamos seguros es el instante. Por eso digo, hasta que el humano comprenda que la única eternidad que existe es la eternidad del instante, entonces habremos contado ya la fuente de la juventud, que no está en ningún lado más que en nosotros mismos. Mi querido doctor, disculpe, esas flores que tiene allí, esas flores que tiene allí usted, van a durar hasta que se marchiten. Hay que disfrutar la vista de esa flor, porque esa flor va a durar hasta que se marchite, ¿verdad? Así es. Así usted también está hasta que se marchite. Ajá, exacto. Más que ya no le van a decir Luis, no van a decir muerto. Y a qué le va a decir muerto también. Hasta ahí terminamos. Sí, por eso todo lo que hemos sufrido es porque tenemos conciencia de lo que no está bien. Pero cuando nos muramos ya no tenemos conciencia de nada, así que no podemos estar viendo tonterías que se inventa alguien para hacernos sufrir, no solo en vida, sino que hasta sufrir cuando estamos muertos. No, es una tontería. ¿Y cómo? ¿Qué será que alguien tiene línea directa con Dios? Y le está diciendo que debe ser y no ser, ¿no? Es cierto. Yo invento todo. Lo que nos lleve a la felicidad, bienvenido. Todo lo que suceda que nos te haga sentir feliz, sí, porque sea la llave en la alegría, bienvenida. Vivimos cada instante desde que nacimos hasta que morimos. Qué bueno, bendito sea Dios que nos dio solo el privilegio de ser. Todo lo que nos lleva hasta que no solo suframos en vida, sino que suframos también en muerte. Ese es un ocioso que no tiene nada que hacer. Reconozcamos nuestro error sin sufrir. Reconozcamos nuestro error sabiendo que si hoy es error y yo lo comprendo, mañana será virtud. Al fin y al cabo siempre viví. Es la gracia de Dios, no la gracia mía. La mía no, pues. Ese es el que decidió que un espermatozoide al juntarse con un óvulo haga una célula que se llama cigoto, que en esa nació Don Luisito. Así es. Pero de gracia de él, sino que la gracia de Dios. Así es. Ándale, Don Luisito, gusto saludarlo. Chanti, mi querido doctor, Chanti. Gracias. Pero por donde vamos, allá va a salir Don Edwin. Muchas gracias, doctor. Permítame. Don Edwin. Gracias, doctor. Si me permite, como siempre, agradecerle por la hermosa oportunidad que usted nos regala de poder estar
reunidos y ni se diga a través de esta manera donde su mensaje puede ser abarcado por todo el mundo. Y nosotros, como siempre, agradeciéndole a usted, a su familia, a doña Iris, a la doctora Ana Iris y al doctor Mario César por regalarnos esta oportunidad de poder saber que tenemos una noche que nos podemos reunir con usted y poder aprender un poquito más de su hermosa filosofía, doctor. Muchísimas gracias y que pase una muy feliz noche. Buenas noches, don Mario. Muchas gracias por todo. Muchas gracias por su servicio. Y oigamos la musiquita que siempre pone. Gracias, doctor. A ustedes.